Vale, obviamente después cuando hagáis en laboratorio utilizaréis el scikit-learn, la librería que utilizamos para hacer las prácticas. Lo utilizaréis para hacer para el cálculo del PCA y también los otros métodos. Simplemente es para que quede un poco más claro exactamente cómo se hacen los cálculos del PCA. Vale, básicamente aquí lo que hago es hacer que la semilla de números aleatorios se fije para que luego me salga siempre el mismo resultado, pero obviamente si cambiáis la semilla os va a salir un resultado ligeramente diferente. Vale, esto de aquí lo que hace básicamente es crear una serie de nubes gaussianas en 3 puntos diferentes. Los he puesto más o menos separados para que luego se vea algo en la gráfica. Digamos que uno puede, si veis la función makeClose, veréis que tenéis varias opciones que permite cambiar la variancia, por ejemplo. Las posiciones tiene diferentes parámetros que uno puede cambiar. Básicamente he hecho una cosa sencilla para que se pueda visualizar y ver exactamente qué es lo que hay. Y además lo he hecho en 2 dimensiones para que veáis pues más o menos cómo hace la transformación el PCA. Vale, como recordáis, una de las cosas que hay que hacer antes de hacer el PCA, una cosa que nos exige el PCA es que normalicemos los datos. Bueno, pues el estándar scalar que tenéis aquí lo que hace básicamente es eso. Me parece que también os lo contaron en la clase primera de laboratorio. Lo que hace es centrar los datos, centrar cada variable y dividirlo por la variancia. Si hacemos el cálculo de la variancia de cada variable, pues nos sale 1 porque básicamente hemos normalizado la variancia para que sea 1. Vale, si visualizamos los datos, bueno, pues veréis que tenemos aquí pues eso, 3 nubes más o menos gaussianas, están un poco deformadas porque la proporción es diferente en los 2 ejes. Y el PCA, si os acordáis, lo que hace básicamente es coger la matriz de varianzas y covarianzas y después hacer la descomposición en valores propios. Para hacer calcular la matriz de varianzas y covarianzas, básicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar la matriz de datos transpuesta por la propia matriz de datos y dividir por n, que es el número de ejemplos que hay. Bueno, eso nos calcula directamente la matriz de varianzas y covarianzas. Vale, una vez tenemos esta matriz de varianzas y covarianzas, no hay más que pues, coger una rutina que nos haga la descomposición en valores propios y con eso tenemos directamente los elementos que nos permiten hacer el cálculo del PCA. ¿Sí? Si os acordáis, lo que hacemos es ordenar los vectores propios por el valor que tiene el valor propio, de manera que, bueno, aseguremos estar en orden. Los primeros son los que tienen más variancia y van disminuyendo hasta que llega el punto en el que tendremos algunas componentes que no tienen variancias. Aquí simplemente he ordenado los vectores propios utilizando los valores propios. Vale, este es los vectores propios. Tenemos 2 vectores propios. ¿Sí? Si os acordáis, bueno, digamos que eso lo sabéis de cómo es la función, la matriz que sale de la descomposición en valores propios, pero bueno, un poco para que os lo creáis, ¿no? Si multiplicamos los 2 componentes principales, los vectores propios son ortogonales, ¿sí? Y tienen norma 1. Si multiplicamos un vector propio por otro vector propio, o una componente principal por otra por sí misma, nos va a salir 1, o en este caso casi 1, ¿sí? Y si multiplicamos una por otra, nos va a salir 0 porque son ortogonales. Vale. Y si miramos los valores propios, ¿sí? Nos sale cuánta variancia ha colocado en cada uno de los vectores propios. ¿Sí? Resulta que, bueno, si os fijáis, la variancia obviamente era 1 más 1, 2, porque hemos normalizado las 2 variancias, ¿sí? Y nos sale aquí pues exactamente igual. Si sumamos las 2 variancias, nos sale 2. Lo que ha hecho simplemente es colocar más variancia en el primer componente. Eso quiere decir, digamos, que hay más información en el primer componente y ha pasado, pues en este caso, del 1 que había aquí, pues 0,79,4, 0,794 ha pasado al primer componente, de manera que ha girado. Bueno, ahora veremos que podremos girar nuestros datos y conseguir que en la proyección que tenemos en la primera componente, bueno, pues tengamos toda esa variancia. La matriz de vectores propios es la que nos permite hacer la transformación. Si multiplicamos nuestra matriz de datos por los vectores propios, bueno, esto es básicamente, aquí aparece la variancia. He hecho, digamos, el mismo cálculo. Estos son los vectores propios, los valores propios. Este es el cálculo de la variancia de la matriz transformada. Una vez hemos hecho la transformación, si calculamos la variancia, obviamente nos tiene que salir lo mismo porque los valores propios corresponderán o deberán corresponder a la variancia que hemos acumulado en cada uno de los vectores. Y si pintamos los 2 datos, pues nos salen pues, simplemente girados. Hemos rotado los datos de manera que la mayor proyección nos aparece en la primera componente y luego el resto de la proyección nos aparecen en la otra que tenemos. Si nos fijamos en los datos que tenemos originalmente, bueno, pues tenían una rotación diferente, simplemente hemos aplicado la matriz que corresponde a los componentes, ¿sí? Y eso nos permite simplemente rotar los datos y dejarlos en la posición que nos da la máxima proyección en la primera y luego disminuyendo en las siguientes. Si dividimos nuestros valores propios por la suma de los valores, pues nos aparece aquí básicamente los porcentajes que tenemos
que tenemos de cada variancia. Bueno, pues hemos hecho los cálculos básicamente como nos dice la teoría. Cogemos la matriz de varianzas y covariancias, aplicamos la descomposición de valores propios y eso ya nos da, pues, los elementos que queremos. Los vectores propios nos dan las componentes, los valores propios nos dice cuánta varianza tenemos en cada uno de ellos. Si miramos los valores propios ordenados, podemos decidir cuánta variancia tenemos y los normalizamos, sabremos qué porcentaje tiene cada uno y podemos quedarnos con la cantidad que queramos. En este caso, bueno, pues casi el 90% de la variancia la tiene la primera componente, pues prácticamente proyectando todo esto de manera unidimensional, explicaríamos el 90% de la variación que tienen los datos que nos han dado. Vale, un detalle que no he contado es que utilizar la descomposición en valores propios a veces no es lo más conveniente para hacer el cálculo. Si tenemos una matriz de covariancias que es singular, pues básicamente podemos tener problemas al hacer los cálculos. Básicamente, si es singular, nos podemos encontrar que al hacer la descomposición, bueno, pues nos salgan cosas raras o que tengamos problemas de underflow o de overflow. Vale, para hacerlo, digamos, de verdad, si vais vosotros, por ejemplo, a documentación de análisis de componentes principales en scikit-learn, os cuenta que utiliza un método específico que se llama descomposición en valores singulares. La descomposición en valores singulares es una generalización de la descomposición en valores propios que sirve para matrices rectangulares. Y también evita el problema de tener matrices que sean singulares. Si tenemos una matriz singular, tenemos problemas. Bueno, pues la descomposición en valores singulares evita tener ese problema. Vale, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a utilizar para hacer la descomposición de matrices utilizando el singular value decomposition, descomposición en valores singulares. Sí, vamos a crear un conjunto de datos. En este caso lo voy a hacer de una manera diferente para que, bueno, veáis un poco la diferencia de tener atributos en los que hay información y atributos en los que no hay información. Antes lo que hemos hecho es crear nubes gaussianas. Ahora vamos a crear un problema de clasificación que hace una cosa parecida. Digamos, el algoritmo de scikit-learn para generar problemas de clasificación también genera nubes gaussianas, pero las utiliza de una manera un poco diferente. Pero tiene la ventaja este método de que le podemos decir cuántas variables tenemos y cuántas de verdad sirven para algo. ¿Sí? Podemos decir cuántas son informativas, digamos que cuáles de ellas son realmente las que valen para describir los datos. Si queremos poner también variables que son redundantes, que básicamente son combinaciones lineales de las que sirven, ¿sí? Y luego si queremos poner variables repetidas. Básicamente para que tengamos, pues eso, un conjunto de datos en los que no todas las variables tengan información. Un poco también para que veáis qué pasa si sucede eso. Básicamente esperaremos que las componentes que tengamos se corresponderán con las informativas y las que no tengan ninguna información, el PCA nos va a dar, pues que en ese caso los valores singulares que nos van a aparecer van a ser básicamente cero porque no aportan su variancia no aporta absolutamente nada en los datos. Vale, igual que antes, lo que hacemos es escalar la matriz de datos, ¿sí? Dividimos por la variancia y los centramos. Sí, hacemos el mismo cálculo que antes, la matriz de varianzas y covariancias. Esto, digamos, sería el cálculo normal y corriente. Sí, le aplicamos la descomposición en valores propios, sí, y eso nos da, pues en este caso, los valores que tenemos. Vale, en este caso la matriz no es singular, digamos que no nos va a salir una matriz singular. Sí, nos salen valores muy pequeñitos para los valores propios, sí, llegan, digamos que dependiendo de lo realmente correlacionados que están los atributos, nos pueden salir aquí ceros y, bueno, pues tener problemas a la hora de hacer después operaciones con esta matriz. Pero bueno, nos salen básicamente dos componentes y estos tres componentes de aquí, sí, digamos que la variancia acumulada aquí sería pues este valor, 3,78, 1,21 aquí, sí, y toda esta variancia de aquí es básicamente cero, es pues un valor por 10 a la menos 16. Vale, y si calculamos los vectores propios, bueno, o sea, una serie de vectores propios, solamente los vectores propios que corresponden a los que tienen variancia son los que nos quedaríamos, porque, bueno, digamos que la variancia que nos queda en esas tres componentes es básicamente cero. Esto nos habría, digamos, eliminado esos tres atributos redundantes que hemos añadido y que, bueno, simplemente no explican nada. Si tenemos realmente un conjunto de datos donde hay valores, atributos que no tienen ninguna información sobre cómo se distribuyen los datos, pues simplemente la aplicación del PCA nos va a detectar esos elementos, esas variables que nos sirven y nos las van a eliminar. Vale, ¿cómo funciona? ¿En qué principio tiene la descomposición en valores singulares? Vale, la descomposición en valores singulares es parecida a la descomposición en valores propios. ¿Sí? Lo que hace es descomponer una matriz rectangular en tres matrices. ¿Sí?
una matriz ortonormal, esta sería n por n, ¿sí? N siendo el número de atributos que tenemos, una matriz diagonal, ¿sí? Y otra matriz, en este caso cuadrada, m por m, que sería el número de ejemplos que tenemos. ¿Sí? De hecho, digamos, la descomposición es muy parecida a la que tenemos cuando hacemos la descomposición en valores propios. En vez de tener, digamos, dos matrices simétricas del mismo tamaño, tenemos pues una matriz de cierto tamaño, que son el número de columnas, ¿sí? La matriz diagonal y el número de filas. Por lo tanto, digamos, es muy parecido. Lo que hacemos es básicamente, o lo que hace la descomposición en valores singulares, es generalizar lo mismo que tenemos para descomposición en valores propios, pero con matrices rectangulares. Vale, con las propiedades parecidas a las que tenemos en los valores, en valores propios, tenemos que las dos matrices que tenemos son ortonormales, ¿sí? Eso quiere decir que tienen norma 1 y son, digamos que tenemos vectores perpendiculares, igual que tenemos en la descomposición en valores propios, ¿sí? Y con digamos en este caso, la circunstancia de que la inversa de cada matriz es precisamente su transpuesta. Por eso digamos, porque son ortonormales, básicamente. Vale, si aplicamos esta descomposición sobre lo que hemos hecho en la matriz de covariancias, esto de aquí es la matriz de covariancias, ¿sí? Hemos multiplicado la matriz de datos transpuesta por la matriz, ¿sí? Y utilizamos esta descomposición, simplemente sustituimos la matriz X por su descomposición utilizando descomposición en valores singulares, ¿sí? Podemos, digamos, hacer manipulaciones, ¿sí? Hasta el final llegar a la fórmula que nos computa cuál es la descomposición en valores propios de la matriz de variancias y covariancias, utilizando las matrices que obtenemos por la descomposición en valores singulares. Al final tenemos que, bueno, nos hace falta básicamente la matriz V, que es la que obtenemos, ¿sí? Y la matriz diagonal. La matriz U nos va a hacer falta. Vale, esto nos lleva a que si nosotros directamente hacemos el cálculo no sobre el producto de la matriz transpuesta con la matriz, con la matriz de variancias y covariancias, sino que lo hacemos directamente sobre los datos, vamos a tener esta matriz V y esta matriz sigma, ¿sí? Y simplemente tenemos que elevarla al cuadrado, ¿sí? Y multiplicar y por delante y por detrás por la matriz U. De manera que no tenemos que hacer el producto de la matriz de datos, simplemente haciendo directamente la descomposición en valores singulares de esa matriz, obtenemos los elementos y nos permite después hacer el cálculo que nos hace la descomposición en valores propios de esa matriz de variancias y covariancias. Vale, en cualquier, digamos, paquete de álgebra lineal este método existe, digamos que es básicamente el que se utiliza para muchas cosas. Muchas veces utilizar descomposición en valores singulares no es lo más adecuado, sobre todo cuando tenemos problemas en los que hay matrices o podemos tener matrices que son singulares. Por lo tanto, habitualmente cuando hay que hacer descomposición en valores propios no se utiliza ese método, se utiliza la descomposición en valores singulares y eso evita muchos problemas numéricos o que simplemente no se puede hacer el cálculo porque tengamos matrices que no tienen propiedades deseables. Vale, este método de aquí, SVD, lo que hace es hacer esta descomposición, obtenemos las tres matrices, pero solo nos hace falta dos, la matriz diagonal y la matriz V, ¿sí? Si nosotros ordenamos los vectores que tenemos en la matriz V utilizando los valores que tenemos en la diagonal, de hecho la matriz diagonal nos va a dar los valores singulares, lo que obtendría la descomposición de valores singulares, ¿sí? Si elevamos ese al cuadrado, obtenemos básicamente el mismo cálculo que teníamos aquí, 3789, 3789, 1221, 1221. Y muchas veces los cálculos, digamos, son más precisos. Aquí nos sale, supongo que esto tiene simple precisión, el más pequeño debe ser a la menos 32, bueno, pues tenemos casi, no, debe ser, no sé exactamente cuál es el cero en estos números en Python. Bueno, digamos que nos sale un número mucho más cercano a cero que lo que sale aquí. Digamos que no hay mucha diferencia, supongo, desde el punto de vista práctico, 0 a la 10 a la 16, a la menos 16 o 10 a la menos 31, pero bueno, digamos que suele ser mucho más estable si tenemos un valor que realmente está más cerca de cero que uno que está más lejos de cero. Y si miramos los vectores propios, bueno, pues tenemos básicamente lo mismo que habíamos obtenido aquí, salvo que a veces simplemente la dirección en la que están es diferente. Aquí están los cuatro en una misma dirección, los dos en la misma dirección, y aquí está, digamos que uno está en la dirección opuesta que este. Este está en una dirección y este está en otra dirección. Simplemente es el conjugado del otro. Vale, como os digo, si os miráis vosotros después, cuando hagáis la parte de laboratorio, la documentación del PCA, veréis que utiliza este método. También tiene la ventaja de que la descomposición en valores singulares se puede hacer de manera incremental, de manera que nosotros podemos ir generando los valores singulares en orden, ¿sí? Y podemos utilizar una cosa que se llama descomposición en valores singulares truncado, que nos puede dar directamente el número de componentes que queremos.
Si decidimos que de 100 atributos que queremos solamente quedarnos con 10 dimensiones, bueno, pues decimos que queremos 10 dimensiones y el algoritmo ya nos calcula eso. Y además hay métodos para este algoritmo que permiten trabajar, por ejemplo, con matrices esparsas y cosas por el estilo. Digamos que tiene muchas más ventajas que directamente utilizar métodos de descomposición en valores singulares. Bueno, vale, os lo cuento así básicamente porque después nos va a volver a aparecer en la descomposición en valores singulares y un poco así ya tenéis un poco introducido el tema. Vale, si queréis luego podéis jugar vosotros, podéis utilizar más datos, más dimensiones, un poco para que os familiaricéis un poco cómo funciona y cómo se calcula el PCA, no directamente llamando una función, sino haciéndolo utilizando directamente álgebra lineal.